Desde tiempos antiguos, la figura de Satanás o del diablo ha sido catalogada como lo peor, como lo más bajo del mundo. Pero dentro de la doctrina del satanismo, ¿qué tanto esto es cierto? ¿Realmente es malo? Hoy vamos a ir más allá de los clichés de las películas y de los títulos sensacionalistas de los noticieros. Hoy vamos a tocar el tema del satanismo desde un punto de vista filosófico, histórico, pero también paranormal. Prepárate, porque lo que escucharás en este episodio probablemente cambie tu forma de percibir el mal. Esta es una advertencia para todos aquellos que no tienen bien puesta su fe. La información que vas a escuchar podría hacerte dudar de cambiar de bando. Quédate para averiguarlo. Mi nombre es René. Y yo soy Luis Escobedo. Y esto es 271 Podcast. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio más de 271 Podcast. Antes de que iniciemos con cualquier otra cosa, te recuerdo, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y de esta manera no te vas a perder absolutamente nada del contenido que nosotros muy amorosamente generamos para ti semana a semana. Activa la campanita, ve directamente a Spotify, califícanos con 5 estrellas y comparte este episodio con quien tú creas que le va a servir. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como 271 Podcast y en TikTok como 271.podcast. Te recuerdo que en Facebook el comentario fijado te lleva a lo que es el enlace de nuestro canal de difusión en WhatsApp si es que quieres estar en contacto con nosotros en tiempo real y compartirnos tus experiencias. Y bueno amigos, pues vamos a iniciar este bonito episodio. ¿Cómo estás, René? Muy bien, mi Luisito, emocionado porque hoy vamos a tener una perspectiva, digamos, contraria a las que normalmente hemos tenido en el podcast. ¿Estás de acuerdo? Sí, es la primera vez que vamos a hablar de algo oscuro que quizá no sea tan oscuro como pensamos. Y normalmente siempre hemos tenido, o más bien en nuestro programa hemos tenido la presencia, digamos, de seres de luz, pero ahora vamos a tener la contraparte de estos seres que profesan una fe. El día de hoy, mis amigos, sin más dilación, les presentamos a nuestro amigo Antoniel Ramírez. Antoniel, bienvenido. Buenas Bienvenido. noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Antes de que empecemos con cualquier otra cosa, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram, TikTok y YouTube como Ramírez Antoniel. Perfecto amigos, pues entonces, ¿qué esperan para ir a seguirlo? Les aseguro que les va a encantar su contenido. Y para que las personas que te están viendo el día de hoy se animen a buscar más acerca de ti, cuéntanos un poquito quién es Antoniel. ¿Nos platicas acerca? Sí, claro, pues yo soy una persona que practico brujería. Practico brujería desde muy temprana edad. Actualmente todavía tengo una muy temprana edad, que creo que es algo muy característico de mí desde hace un tiempo que empecé. No solamente me dedico a la brujería, sino también al satanismo tradicional. Y justamente mi trabajo en redes sociales desde que empecé fue tratar de no limpiar, pero sí abarcar un poco acerca de hablar sobre el satanismo tradicional. Hablar de qué es, cómo funciona, de dónde viene y su historia. Porque algo que yo me di cuenta, que fue cuando yo conocí el satanismo teísta, que muchos lo conocen, es que no hay mucha información acerca de cómo originó. Entonces algo que a mí me causó mucha pasión fue platicar la historia y consecutivamente abarcar todo mi trabajo acerca de esto. Pero bueno, regularmente el satanismo se asocia al mal, un culto al mal. En este lado en donde tú lo practicas, ¿cómo explicas, por decirlo así, la espiritualidad dentro del satanismo? Justamente hablando del tema de la espiritualidad, podemos hablar de varias ramas, porque el satanismo tiene ramas y es algo que no muchas veces se menciona. El satanismo no es una sola práctica o un solo pensamiento o un solo dogma, ¿no? Sino que tiene muchas ramas. Y 3 de estas ramas abarcan el lado espiritual y lo llevan de una forma muy peculiar cada una de ellas. Entonces es algo muy especial que hace como tener su propia esencia, ¿me explico? Pero todas van hacia la figura principal, que es Satán.
¿Cuántas ramas se pueden desprender, digamos, del satanismo y qué podría caracterizar a cada una? Sí, justamente la rama que yo considero que es más conocida es el satanismo laveyano o el satanismo de Anton Szandor Lavey, que también se conoce como satanismo ateo, satanismo ateísta. Y pues ellos no creen en la existencia de Satán, solamente es algo meramente filosófico, metafórico, y bueno, ahí ya se pueden abarcar de muchos conceptos que ellos tienen, ¿no? Y la parte teísta, que es el lado contrario a sus pensamientos, es el satanismo no solamente tradicional, que es el que yo pertenezco, sino también el satanismo espiritual, el satanismo anticósmico y en algunas veces, bueno, no voy a diferir, porque sí considero que es parte de, pero tenemos el luciferismo. Y esto se llega a partir en dos también, como en este punto teísta y en este punto no teísta. Pero no solo meterme mucho allá, que es completamente lo mismo, pero con otras doctrinas, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Lo que más caracteriza al satanismo tradicional es no solamente la creencia de Satán, sino que es la historia oscura que trae, porque trae una historia muy turbia, muy muy oscura y unos orígenes muy cuestionables, que es justamente esto. Lo que caracteriza bastante al satanismo anticósmico es que se basan en la cábala clifótica. Para los que no sepan de cábala más o menos, es el otro lado, digamos, del árbol de la vida, ¿no? Entonces, pues no tienen como tal una doctrina, pero sí tienen un cierto número de creencias, pero también se consideran parte del teísmo, es decir, que creen en Satán como una persona, bueno, como una entidad existente. Y por otro lado tenemos a los espirituales, que este título fue un título por la Joy of Satan, que lo hizo para poderse separar de aquellos practicantes que se consideraban teístas, pero que también tenían su lado muy humano, ¿no? Como por ejemplo los tradicionales, que yo es una idea que comparto mucho, que dicen, creo en Satán, pero también cuestiono, ¿no? Que si existe, si no existe, no soy un fanático religioso, etcétera, ¿no? Entonces, algunas veces los espirituales suelen ser un poquito no zafaditos, ¿verdad? Pero pero sí suelen tener unas creencias muy cuestionables. Uh-huh. Pero por otro lado, o sea, estos puntos son muy cuestionables, sobre todo, pero los espirituales suelen pensar, por ejemplo, que Lucifer es del tamaño de un planeta y que Lucifer, si algo así decía en un libro, que si parpadea, puede destruir planetas, lo cual es pues muy, muy ficcioso, la verdad, Sí. muy tonto, que no comparto este pensamiento, ¿no? Por ejemplo, la suma sacerdotisa Maximen, que fue o es perteneciente a la Joy of Satan, platicaba justamente en sus libros que algunos demonios tienen relaciones en el sentido de que se parecen con dioses egipcios. Por ejemplo, me parece un demonio de la Goetia con Amón, con Ra, lo cual también estoy en desacuerdo porque son corrientes y prácticas totalmente diferentes. Entonces, sencillamente eso fue como un pequeño resumen de cada rama, la cual es muy grande. O sea, hablamos de ramas y nos vamos muy a profundidad de cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene un origen, tiene una historia y sobre todo tiene como un punto de vista muy diferente. Y bueno, Antoniel, ¿qué es lo que más comparte de todas estas corrientes? ¿Cuál es la que su corazoncito le dice va por aquí? Pues no tanto el corazón, porque ¿Okay? no es como muy de así, pero llego a tener algunos pensamientos que suelo compartir con el satanismo tradicional. Obviamente quitando ciertas prácticas y moviendo ciertas cosas que no me resultan factibles, pero
honestamente, desde que estuve en el satanismo tradicional, decidí quedarme ahí. Ok, entonces pues ya tienes tu base, por decirlo así, bien cimentada. Dentro del satanismo se supone que hay ciertos rituales, pero también se dicen muchas mentiras acerca de la verdad de estos rituales. Mediáticamente se habla de un montón de sacrificios que involucran líquido vital, que involucran pérdida de vidas. Y lo que yo te quiero preguntar aquí es, ¿realmente en un ritual satánico qué es lo que se maneja? Un ritual satánico justamente es la utilización de ciertos elementos para llegar a cumplir un objetivo mediante Satán, mediante algún demonio, etc. Creo que hablas específicamente de una misa negra, ¿no? ¿Podría decirse? Sí, porque en la misa negra sí hay sacrificios como tal. De hecho, en el satanismo, vuelvo a decirlo, hay dos ramas que tiene la liturgia formal de una misa negra, que es tanto la rama la avellana y la rama tradicional. Desconozco un poco si el satanismo anticósmico tiene su liturgia de misa negra. Yo creo que sí, honestamente no lo sé, porque no soy anticósmico. Pero estas dos liturgias están muy específicas de cómo se deben de hacer. Y no significa que se deban de hacer tal cual al pie de la letra, porque tanto la Vei como el satanismo tradicional tiene unos pasos que a mí me parecen de muy mal gusto. Sí vemos que en el satanismo tradicional se utiliza la inmolación de animales. Esto es completamente cierto. Pero eso es como lo fuerte, ¿no? Eso es lo fuerte en el sentido de es muy fuerte decir sacrifico animales en una misa negra, ¿no? Es muy, muy fuerte decirlo. Pero este ritual no solamente culmina en un sacrificio, sino en preparar ese animal y después comerlo, pero prepararlo normal, o sea, como comida para que pueda completar su función como animal. O sea, podría decirse que no es como se ve en las películas, que solamente le quitan la vida y lo desechan. No. Sino ustedes sí aprovechan absolutamente todo. Sí se utiliza. Muchos practicantes, de hecho, la mayoría sí utiliza los mismos animales para comérselos después de su misa negra. Antoniel, estábamos hablando hace unos días cuando platicamos con Osvaldo acerca de los santos más venerados en México, y se habla de que precisamente las religiones como el satanismo están teniendo cada vez más adeptos. ¿Qué consideras tú o qué crees que es lo atractivo para las personas de este movimiento en el que tú estás? La libertad. Definitivamente es una palabra que engloba mucho el satanismo, la libertad. Porque tú tienes la libertad de decir esto no me gusta, esto sí me gusta. Tú te vas a una religión, y no voy a decir cuál religión, que lo tome en consideración el público. No me refiero a la católica ni a la cristiana ni nada de esas cosas. Pero tú te vas a una religión y practicas su dogma y son muy específicos y estrictos. Tienes que hacer esto al pie de la letra y si no lo haces, no sé, el Dios que nosotros queremos te va a castigar. Pero el satanismo no es así. O sea, y hablo del satanismo tradicional. Hay muchas cosas que yo ni siquiera he practicado al pie de la letra, como lo es la liturgia de la misa negra, porque es imposible realizarse al pie de la letra. Y no ha pasado nada, no sucede nada. O sea, tenemos todos la libertad y la capacidad como satanistas de cuestionar tu misma fe incluso, exactamente, ¿no? Sí, que es algo que yo gozo muchísimo. Me encanta gozar de mi libertad, de decir esto sí me gusta, esto no me gusta, no creo en esto y definitivamente no me gusta por dónde está llevando la situación. Les voy a contar por qué hago mucho énfasis en el tema de la libertad y el cuestionamiento y todo este tema, ¿no? De donde viene el satanismo tradicional, viene de una orden muy, muy polémica en Inglaterra, Reino Unido, por ahí mediados de los 60, 70 más o menos.
Y esta orden tenía una ideología muy, muy radical. Y en sus misas negras, tal cual, se llegaba a practicar la inmolación de humanos. Entonces eso viene específico y escrito en los libros. No solamente esto, sino también, por ejemplo, lo encontramos en el Codex Eurus, que es la inmolación de una persona en una ceremonia que no es la misa negra, es otro rito, no recuerdo cuál es. Y también vemos un rito que es como todos contra todos, ¿no? De un, pues muy desagradable términos, pero espero sí me de entender. Sí, claro. Una horchata, ¿no? Sí, ándale, justo eso. Y culminaba en esto la misa negra, ¿no? Entonces, el satanista tiene la dicha de decir, esto está de la chingada, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer esto? Definitivamente no es algo que yo haría. Y es algo muy reprobable, que bajo ningún concepto ni ninguna cosa se debe practicar. Y pasa lo mismo con Anton Sándor Lavey. O sea, Anton Sándor Lavey también en sus misas negras culminaba no en una horchata, pero sí en besarle la parte íntima a la mujer burlándose de la hostia. Okay. Y lo vemos en la Biblia satánica, lo vemos en entrevistas que ha dado, bueno, que dio Lavey. Incluso hay algunos videos, no de eso, pero sí de la mujer en el altar. Entonces, ese tipo de cosas, el satanista dice, no, o sea, no lo voy a hacer, no lo voy a practicar, ¿no? Y creo que es algo que muchas religiones no te dan la capacidad de hacer. Te tienen que decir, tú tienes que hacer esto, tienes que creer en tal Dios, tienes que venir cada 8 días, o ponle no eso, pero sí tienes que seguir el dogma tal cual tiene que ser, o si no vas a sufrir un castigo divino, ¿no? Sí, o sea, las religiones principalmente se caracterizan por eso, ¿no? Porque si no haces lo que te dicen, te haces acreedor a la justicia divina. En este caso, yo te voy a hacer 2 preguntas. La primera, pues nada más respóndeme con sí o no. ¿Tú crees en Dios? Creo que existe. Ok, bueno, obviamente sé que no estás en el camino de Dios, pero yo también te quiero preguntar, ahorita que hablaste tú sobre una burla en cuanto a la hostia, que es besar la parte femenina de la mujer en el altar, yo te quiero preguntar, ¿qué hay de cierto en que algunas corrientes del satanismo en las misas negras ocupan hostias consagradas para escupirlas, romperlas, quemarlas y profanarlas, como también haciendo burla al cuerpo de Cristo? Muy, muy, muy cierto. Y lo vemos en el Corpus Contra de Secuntra Anexión de Italia. Yo citando libros todo el tiempo, ¿verdad? Es que eso se trata del satanismo. Sí, eso es muy cierto. Sí se hace en una misa negra, se hace en una liturgia, tiene un porqué, se relaciona mucho con Vindex y la blasfemia. También se llega a relacionar con la Goetia en la parte de Balak, por ejemplo. Sí se llega a utilizar no solo la hostia, sino instrumentos de la liturgia católica, como puede ser el cáliz, la sotana del Padre, ¿no? Yo tengo una, la compré en el templo. Yo tengo una. El cáliz sí se puede usar, pero no he visto yo mucho que lo usen. Lo más que yo he visto es la ropa y las hostias. Haciendo una pequeña aclaración, ¿por qué específicamente, habiendo, digamos, muchas corrientes religiosas basadas en un mismo libro, la Biblia, muchas personas hablan de un mismo Dios, Jesús? ¿Por qué elegir los elementos del catolicismo y no de cualquier otra corriente cristiana, por ejemplo? Ah, no, claro que no. También nos vamos con Alá, también con Elohim, con Shabbat, con los 72 nombres de Dios, con Salomón. Sí, claro. O sea, no está específicamente... No, para nada. Mira, vamos a comprender un poquito más allá, ¿no? Porque cuando mencionamos la parte de la blasfemia, por ejemplo, nos vamos contra la Iglesia Católica, ¿no? Es que ¿por qué? Marcial Maciel. Y no, que todo el tema, ¿no? Sí, claro. Pero no, realmente Satán representa el adversario en todos los sentidos. Okay. En todos los sentidos. ¿Recuerdan cuando yo les dije que hace unos minutos
que me gustaba mucho la libertad que me daba el satanismo, pues yo mismo soy adversario con el satanismo cuando decido no hacer las cosas que el propio satanismo hace. Y es uno de los puntos que se toman. Tienes que formar... O sea que al ser rebelde estás siendo un buen satanista. No, pero con las cosas que definitivamente no van a... ¿Cómo decirlo? Estás ejerciendo tu derecho de libertad simplemente. Derecho de libertad, pero tiene una moral por detrás, ¿no? O sea, ¿tú sacrificarías a un humano en un ritual? No, jamás. Es lo mismo que yo digo. Entonces Claro. yo soy adversario al decir no voy a realizar esta práctica. Soy adversario al decir respeto mi cuerpo y no voy a hacer este tipo de actos asquerosos con gente en una misa negra. Entonces justamente de eso se trata parte del satanismo también. No ser rebelde de que si tu mamá te dice vístete de blanco, tú te vas a vestir de negro y soy emo y punk, no. Pero sí ejercer un poquito más, ¿no? Y justamente vemos en otras religiones abrámicas, por ejemplo, en el Islam, la figura y la presencia de Iblis y Shaitán, que también llega a ser un adversario. Y hay mucho tema y dilema, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que se habló de Satán, obviamente fue antes de la Biblia. Estamos hablando de textos hebreos en la Torá. Me parece que se le menciona como Ha-Satán. Y tal cual llega a ser muy concreto cuando menciona la parte de adversario. Y sucede que, por ejemplo, en el Islam vemos algo muy, muy parecido, que es Shaitán, que también se refiere a un adversario, y Iblis, que se refiere a una persona, una entidad existente que llega a ser el enemigo de Alá, el cual es, pues ya sabemos, ¿no? Satán, Dios, esta historia. Y justamente no solamente nos enfocamos en el catolicismo, sino también en otros dogmas judeocristianos para, distintas liturgias. Hay unas liturgias que honestamente no comparto. Por ejemplo, sí practicamos la blasfemia, pero es como dependiendo la situación, ¿no? Y sí va a depender mucho, pero no es algo que suela realizarlo porque siento que el satanismo tiene más jugo como para enfocarte en una figura y blasfemarla. Fíjate que dentro de la religión católica hay algo que se llama la transubstantación, que es cuando el sacerdote pone, o más bien convierte, la hostia, el pedazo de oblea, en el cuerpo de Cristo. ¿En la iglesia satánica hay algo que se le parezca? No, para nada. Si acaso sí hay un pedazo en la liturgia donde se representa como digamos el sacrificio, pero para nada es parecido. Bueno, yéndonos entonces un poquito a saber más acerca de una misa satánica. ¿Existen testimonios documentados de manifestaciones paranormales en este tipo de rituales? Y si existen, ¿cuáles son los más comunes? Porque normalmente uno está acostumbrado, precisamente dijimos, hoy vamos a romper con los clichés de la tele, ¿no? Está acostumbrado a la faramaya y el show que nos ponen en la televisión. ¿Pero realmente hay manifestaciones en una celebración? Sí o sí debe de haber una manifestación. La energía cambia, las presencias están. Hay un momento en la misa negra, y suceden todas, o al menos donde yo participo, donde pareciera que el tiempo se para y solo entonas con todos. O sea, tu propia energía y hasta cierto punto el pensamiento llega a sincronizarse en uno solo. O sea, todos los que están en la misa, no hay necesidad de decir algo, solamente sucede. O sea, fluye, ¿sabes? Y es algo que para nada es negativo. De hecho, es algo que se sorprende muchísimo cuando hablamos de una misa negra. Porque sí, la televisión nos puede decir muchas cosas, pero no muchas de las veces suele ser así. Y en algunos casos suele ser muy, muy peligroso porque, nosotros tenemos la ventaja de ser una orden
abierta al público, de mostrar nuestros ritos sin problemas, de tomar fotografías a nuestras liturgias, pero no todo es así de bonito y ordenado, porque aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, en el estado, en Guanajuato, en todo México, existen las sectas, fanáticos satanistas que ven la figura de un diablo y hacen cosas inimaginables. Eso es algo que sí existe, que yo al menos me he enterado, porque todos vemos noticias, y que no se debe de realizar. Y aquí es donde vemos al adversario de nuevo. Como satanistas decimos, esto no se debe de hacer, y esto definitivamente se debe de señalar como una muy mala práctica. Ok, pero dentro de todo esto ya dices que sí sucede algo sobrenatural dentro de las misas negras. Ahora, ¿ustedes le piden algo a él como las personas le piden a Dios y se les llega a cumplir? ¿Realmente sí llegan a tener un contacto más directo espiritualmente con Satanás o con los demonios a los que ustedes le rindan culto? ¿O más bien te vas como a una forma de pensar en donde tu mente, al creerte esta situación, lo vuelves realidad? Eso que dijiste, lo segundo, se ve en la filosofía de Anton Szandor Lavey. El hacer un ritual únicamente para que tu mente piense y se empiece a sugestionar, y en automático lo haga tu cuerpo sin necesidad de pedirlo. Pero también es un punto que llegamos a compartir, pero no lo hacemos mucho énfasis en eso, porque como nuestra práctica es un poco más espiritual, no significa que nos vamos a enfrascar 100% en un fanatismo, sino que también la energía se siente, ¿sabes? Y es algo que compartes al practicar brujería y satanismo, que te das cuenta de la energía, cómo va fluyendo, etc. Y conforme a cómo le pedimos a Satán, sí llega a ser pues como un humano, o sea, únicamente pedirle un favor. Hay rituales donde tienes que hacer un ritual específico, ¿no? De entregar una ofrenda, hacer tal cosa. No vemos animales, no vemos nada de esas cosas, solamente poner una ofrenda y ya. Pero sí debo decir que al menos la conexión se siente más fuerte. ¿Tu ofrenda puede ser una acción? Puede ser una acción, pero es importante que no te mientas a ti mismo, porque vamos a hacer un ejemplo, no te va a costar dar algo que ya tienes, ¿no? Por ejemplo, o hacer algo que ya hiciste, o dices, bueno, voy a ofrendar, ayudar personas en situación de calle, pero lo ayudas, pero no te costó. Entonces, la ofrenda y el sacrificio debe de ser algo que te cueste. Y esto puede ser en una acción personal, una rutina, algo que no te guste hacer, y definitivamente algo que te mejore, no que te empeore como persona. Oye, Antoniel, ahorita nos estás como que sacando un poquito de la cabeza el hecho de que todo lo que tenga que ver o se asocie con satanismo es una práctica mala u oscura, ¿no? Estamos hablando de que dentro de estas filosofías hay corrientes, a lo mejor como en todas, que hay fanáticos que caen como que en las prácticas negativas. ¿Qué tanto del satanismo es práctica real y qué tanto tú consideras que se nos ha implantado como una narrativa, digamos, de el bien contra el mal? Es decir, realmente, después de todas las corrientes que hay, ¿cuál es la esencia del satanismo? La esencia del satanismo es la libertad, independientemente la rama que sea, pero también vemos un énfasis muy, muy pegado a la figura de Satán. Sí compartimos la libertad, pero puede ser que algunas ramas digan, nosotros no creemos en Satán como una entidad existente, pero sí observamos a Satán como la libertad que nosotros aspiramos a tener. Okay. Y es un pensamiento que en el teísmo, abarcando todas las ramas del satanismo, también se llega a tener, ¿no? Pero aparte de esta admiración por la libertad que quieres tener a Satán, es más como la admiración a una entidad existente que lo has sentido, has tenido un contacto con esa entidad y que estás seguro de lo que estás haciendo.
Recientemente, aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, bueno, nos ha llegado más que nada a nosotros la noticia que están abriendo un montón de lugares de adoración a cultos satánicos. Esto, ¿tú a qué crees que se deba? ¿A que realmente cuando las personas van a la iglesia y piden por un milagro, ese milagro tarda muchísimo en llegar o en muchas ocasiones no se cumple? Y cuando van a un lugar de adoración a Satán, ¿se cumple más rápido? ¿O tú qué opinas a qué se debe? Pues puede ser. Yo se lo atribuyo un poco a la popularidad que también ha tenido el satanismo, al auge, también a lo atractivo que es. Porque a ti te dicen no hagas esto y lo vas a hacer. Entonces el satanismo siempre ha sido como la parte que no se debe de hacer de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica hace mucho énfasis, entonces en vez como de alejarlo, los va acercando más y más y más. Y van a haber personas que digan, no, para nada, no 100% Dios, pero muy en el fondo tienen un plan B. Y si en un momento yo necesitara una urgencia y Dios no me contesta, no me responde, no me cumple y mi situación está de vida o muerte, entonces tendré que hacer un pacto con el diablo, ¿no? Que esto es muy, muy cliché. Y fíjate que hoy en día es algo común, ¿estás de acuerdo? O sea, lo que habíamos dicho, gracias a todos estos medios de difusión y el internet, estas prácticas que antes eran como que de mucho sincretismo, muy herméticas, ocultas, en la sombrita, hoy en día se están destapando y están evolucionando. Quiero pensar que desde que tú empezaste se manejaban de una forma diferente a cómo se maneja hoy en día. Y bajo tu concepción, ¿cuál sería el siguiente paso en la evolución de este movimiento, de esta religión? Es muy interesante porque yo recuerdo que cuando yo empecé en redes sociales, no tiene mucho tiempo de eso, pero estaba muy de moda la brujería, porque fue en tiempo de pandemia. Yo ya practicaba el satanismo en aquel entonces y obviamente también la brujería, pero recuerdo que cuando se hizo, evolucionó como de, ok, las personas conocieron la brujería, pero descubrieron que hay religiones las cuales en algunas ocasiones se llegan a ligar con la brujería. Entonces de ahí conocieron el satanismo y pues en aquel entonces, tan solo hace 5 años, no había información, no había mucho difusión acerca del satanismo, y lo primero con lo que se iban era con el satanismo labeyano, que es el satanismo del labey o al ateo, ¿no? Entonces llegaban y veían el satanismo y decían, pues es que ¿cómo voy a creer en Satán si los propios satanistas dicen que no existen? Y estoy replicando algo que se decía mucho en aquel entonces. Y así como vemos ahorita templos del angelito negro, de estas prácticas, en aquel entonces en la Ciudad de México también habían estos templos, agrupaciones, organizaciones, juntas, reuniones, clubs, como quieran llamarlo, Herbalife, de satanismo labeyano. Veían esto como una filosofía. Pero ¿qué pasó? Que justamente evoluciona, el angelito negro empieza a tener un auge y pues se empieza como a destapar la parte del teísmo, del satanismo, y llega cada día más información. Entonces a mí me tocó varias funas porque yo decía, es que sí existe una parte del satanismo teísta, o sea, sí existe el satanismo tradicional. Y me tocó personas, algunos labellanos, que me decían, no, ¿cómo crees que no existe? Es imposible. Y yo con los libros, no, pero ¿cómo? Si aquí dice. Y sí me tocó ver mucho esto. Y bueno, ahorita yo creo que los dos están como que en esta igualdad, al menos. Pero yo creo que va a escalar a más. Y no estoy tan seguro que me guste, al menos personalmente. Porque un pensamiento que yo suelo compartir mucho es que no voy a un lugar o con mis amigos y les implanto la idea de Satán. O
O sea, no, jamás, no me gusta. Es algo muy, muy privado de mí. Entonces no me gusta a mí llegar a un lugar e implantar la figura de Satán o estas cosas, no me gusta. Pero a lo que voy es que ahorita el auge que está teniendo el satanismo como que cada día más se hace más cristiano. Y es algo que a mí no me gusta. ¿Más cristiano en qué sentido? Pues porque se le arrodillan a Satán, a peregrinas a Satán, se lo ponen en la espalda y empiezan como peregrinos y dices, chinga, entonces, ¿dónde está el adversario? ¿Dónde está la postura que compartían en los textos? ¿Dónde está toda esta información? Y ya no solamente es eso, sino que vemos como un complot de deidades, ¿no? Vemos a Buda, vemos a Krishna, vemos a Satán, obviamente, pero también está la Virgen, pero también está el santo, y es algo que no comparto en lo absoluto. El satanismo es en sí, tiene su propia esencia. No es necesario ni mezclar ni sincretizar nada. Pues es que entonces ya está habiendo una mezcolanza de un montón de religiones, pero que las quieren duplicar en el satanismo, ¿no? Y eso no es lo más loco, porque lo que está diciendo él es que, por ejemplo, un mal religioso que no ha comprendido la espiritualidad en otro dogma, viene a, digamos, a replicar sus malas prácticas en algo en donde se supone que lo que están como que evitando precisamente exactamente, es eso de arrodillarte, de humillarte. Que son las prácticas, y demás, ¿no crees? Exacto. Bueno, dentro de tus prácticas diarias, dentro del satanismo o de la brujería, ¿en algún momento has vivido personalmente una experiencia paranormal? Llámese que se te haya metido alguna entidad, que te haya hablado al oído, que hayas tenido algún mensaje de algún ser o alguna manifestación, pero que sea realmente como muy real, no que digas lo vi en sueños. Sí, muchas veces. Muchas veces. Pero sucede que es que, a ver, hay un punto que yo considero que es muy importante para hablar conforme a mi vida personal en cómo he visto las cosas del satanismo y cómo se han llegado a manifestar. Según mis padres, esto a mí no me consta para nada, porque no tengo yo recuerdo alguno, pero según mis padres veía espíritus de pequeño, y es también algo muy cliché que no me gusta decir, ¿no? Veo gente muerta. Pero sí, veía espíritus. Y en la casa donde vivíamos en aquel entonces, eso sí me acuerdo. Yo me acuerdo que había soñado con una mujer enterrada en la cocina, con muchos bebés. Había un bebé adentro de ella y habían muchos bebés enterrados en la cocina. Entonces yo me acuerdo que sí se lo había platicado eso a mi mamá. Y bueno, ya conforme pasó el tiempo, mis padres me compartieron que en esa casa donde nosotros vivíamos había una persona que se dedicaba a la brujería. Era abortera y partera también. Entonces tenía mucho sentido yo que soñara con este tipo de cosas, que viera, que me diera mucho pánico la cocina. Ahora, lo que a mí en el momento que me despierta el chip de esto no es normal, es cuando mis padres me comparten, de hecho ya fue hace muchos años, pero cuando yo tengo este sueño que voy a compartir, según mis padres tenía como 5 años, y yo había soñado con un joven que estaba idéntico a mí, pero parecía un espejo, según a palabras de mis padres, ¿no? Y bueno, era como un doble yo, pero no entendía yo ese sueño. Entonces hubo un punto donde yo escuchaba, veía pasos a un niño idéntico a mí, y se me hizo muy extraño, muy curioso el de dónde salía todo esto. También se asocia todo esto al mismo tiempo que yo veo cómo mi madre le prende veladoras a la Santa Muerte arriba del refrigerador en una estampita. Como mi tía en aquel entonces, una de mis tías, si me está viendo, hola, ya la estoy quemando, se le metía el muerto y empezaba muy mal, porque pues ellos practican una religión.
Y crecí como con este ambiente lleno de brujería. Entonces, hasta cierto punto, había cosas que se me hacían muy normales y habían otras cosas que definitivamente no. Y para culminar un poquito este contexto, el niño con el que yo soñaba era mi hermano gemelo. Y no sé cómo se llama porque no soy médico ni nada de esas cosas, pero es cuando un bebé se come a otro bebé para poder sobrevivir. Claro. Y fue algo que hasta el momento como que sigo sintiendo ese doble. Okay. No sé, es muy extraño. Y esto fue algo que desde niño, y me gustó compartirlo porque desde niño, jamás lo había dicho, por cierto, me inspiró mucho en buscar quién era ese niño, porque yo no sabía qué había sucedido, ¿no? Entonces es cuando tengo como mi primer contacto con espíritus, que esto sí lo recuerdo a la perfección, fue porque yo iba en quinto de primaria y pues a mí se me ocurrió llevar una tabla Ouija, muy cliché también, y tengo este contacto, ¿no? Y me repetía mucho la palabra hermano. Entonces yo me obsesioné con el tema y empecé a buscar, indagar. Mis papás no me querían decir nada. Y pues bueno, ya voy conociendo la brujería gracias a una de mis tías que ya no está conmigo, que practicaba la brujería y ella fue quien me empezó a implementar, ¿no? Entonces, desde ahí sí marcó un antes y un después, porque ya fue entonces constantemente de estar viendo espíritus, de escucharlos, de sentir la energía, sentir todo esto. Ya en el día a día pues ya es muy normal que esto pase, y aparte del satanismo ha como forjado mucho esta práctica gracias a la necromancia, y bueno, pude pulir este sentido, ¿no? He vivido posesiones justamente porque solemos practicar en nuestra orden la posesión voluntaria. Eso es lo que te iba a preguntar, si era voluntario o de plano por tus prácticas, sinceramente, o sea, sencillamente se te metía un demonio. He visto dos tipos de posesiones, voluntaria e involuntaria. Y voy a platicar el tema de una de mis tías otra vez. Pero sucede que yo me acuerdo que la primera vez que sucedió esto con mi tía, que practica este mundo, ¿no? También, yo tenía como unos 7, 8 años más o menos. Entonces recuerdo que toda la familia, porque para todos nosotros, para toda mi familia, es muy, 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 muy normal ir al panteón a tener un picnic. Yo no sabía que eso no era normal para las otras personas, pero eso fue algo que, pues para mí era normal, o sea, ir al panteón, convivir con la familia, pues, comer y estas cosas, ¿no? Pues yo no sabía que no era normal, pero al menos en mi familia sí se practica. Y en una ocasión yo recuerdo que mi tía tiene todavía un muerto. Entonces no le había pagado bien y tenía unos temas con este difunto. Estábamos en el panteón y yo recuerdo que vamos caminando para salir y mi tía literalmente, y yo veo como su camisa como que hace este gesto que se jala y se cae hacia atrás. Entonces empieza a decir: suéltame, hijo de la tal por cual, eres un tal por cual, déjame en paz. Entonces yo, 7, 8 años recuerdo más o menos, no recuerdo muy bien, veo esto y digo: ¿qué está pasando? ¿Por qué? O sea, ¿qué explicación le das? Yo sentía esa energía de que algo no estaba pasando bien, pero esa fue la primera vez y pues sí, posesionó y todo, ¿no? Ya después vimos eso mucho tiempo y la última vez fue en el 2021. Fueron 2 ocasiones, en el 2019 y otra en el 2021, donde otra vez un muerto se le volvió a meter y se puso muy muy mal. Y esta es una posesión involuntaria. No fue un demonio, fue su difunto, ¿no? Pero yo recuerdo que ese día, tal cual, enfrente de todos, se puso muy muy mal.
Y tal cual, así como se los voy a platicar, ese día fue una reunión familiar porque mi abuela había cumplido días de difunto. Perdón, días, años de difunto, no recuerdo cuántos. Entonces en mi familia pues todos se juntaron y hicieron una comidita y todo, ¿no? Entonces estábamos todos muy, muy normal comiendo. Mi familia es muy, muy numerosa. Y de la nada, su hija, mi prima, empieza a llorar. Pero llorar exageradamente, llorar horrible, como si mi abuela otra vez hubiera vuelto a fallecer. Entonces pues todos, ¿qué pasó, no? ¿Por qué? Y eso fue en plena tarde. Y nos empezó a decir que había visto a mi abuela, que la había visto en la entrada de la puerta, y se puso muy muy mal. Entonces mi tío le dijo, bueno, pero es bueno porque está con nosotros y está disfrutando y no la está pasando mal en el más allá y todo esto, ¿no? Entonces ese mismo día en la noche fue cuando se empezó a poner todo turbio, porque su mamá de ella, mi tía, estábamos muy muy normal platicando, gozando, todo muy padre, y se desmaya en el propio sillón y se pone muy mal. Entonces empieza a gritar, denme agua, denme luz, así se puso muy, muy, muy exageradamente muy mal. Yo ya practicaba brujería, entonces me acerco con ella, intento ayudarla. No puedo ayudarla del todo porque pues no comparto la idea del exorcismo ni nada de estas cosas, no. Entonces llega mi tío y le empieza a sacar ese difunto. Entonces cuando lo hace, literalmente su hija estaba al lado de ella, y cuando mi tía vuelve a la normalidad, su hija se desmaya en automático. Y se le cambió el difunto, se le cambió a ella. De cuerpo. De cuerpo, sí. Entonces se puso peor. Se puso enormemente peor. Entonces, yo recuerdo perfectamente que llaman a una enfermera que teníamos ahí al lado, que es como la enfermera de cabecera de la familia, ¿no? Entonces ya van ella y su padre y le dices que está bien, o sea, que está bien, tiene el pulso bien, pareciera como si se hubiera desmayado, pero no se desmayó, porque les digo que se cayó, no se desmayó, respira, está bien. Entonces no le dijimos el qué había pasado detrás, solamente le dimos las gracias. Mi tío la intentó traer de vuelta, no pudo, esta vez no pudo. Entonces ya yo ver que mi tío, como que el que tiene más experiencia en ese tema de los difuntos y sacarlo y todo eso, no había podido, a mí sí me puso una muy mal señal. Y bueno, también tengo como a la oveja blanca de la familia, que es la tía católica, y se puso, Padre Nuestro que estás en el cielo. Le dije, no chingues, nos vas a empeorar las cosas. Y ya pues no siguió, ¿no? Entonces yo les dije, bueno, vamos al hospital, ¿qué tal y si, no sé, o sea, qué tal y si esto no es cierto y pues vamos al hospital mejor? Entonces ya nos vamos y a mitad del camino vemos que ella empieza a tener un comportamiento tipo convulsión y se empieza a poner muy mal. Entonces ya la empezamos a despertar y empezó a llorar, se puso muy mal, pero como que en etapas como que hablaba voces y regresaba y otra vez se iba y otra vez hablaba y decía, no, espera, déjame, y ya, otra vez así, ¿no? Voces dobles, como se ve en Hollywood. Exacto, sí, justamente, y para acabarla de chingar, el carro se paró a la mitad de la nada, así tal cual, se paró. ¿Qué chinga? ¿Ahora qué? No era la gasolina, no era, de la nada se paró. Entonces imagínense el escenario, mi madre, mi tía, mi tío, mi prima y yo en el carro llevándola al hospital, el carro parado en medio del camino, y nos tuvimos que bajar para apuchar el carro todavía, cuando el carro no tenía nada, de hecho era nuevo. O sea, es imposible que sucediera. Y ya nos paramos, seguimos, y ya es cuando pasan como 3 minutos después de que ella reacciona y empieza a decir que había visto a mi abuela.
Entonces mi abuela había como dado una advertencia a la familia, una sentencia casi, diciéndoles muy claro, y es algo que hasta la actualidad lo tengo muy, muy presente. Si los hermanos se dejan de juntar, si los hermanos se separan, uno se muere. Tal cual. Fue certero. No saben cuál. No saben cuál. El que caiga puede ser el primero, el segundo, el último. Y les digo, soy de una familia muy numerosa, entonces en la familia como que los hermanos son como que lo más importante, ¿no? Los de arriba, por así decirlo. Y así tal cual dijo, si no se dejan de joderías, uno de los dos se muere. Uno de todos se muere, perdón. Pues yo creo que nada más por el simple miedo infundado de esa sentencia, pues dices, vamos a ser una familia bien unida, ¿no? Exacto. ¡Viva la familia! Justo eso. Entonces, fue muy chistoso porque en aquel entonces mi familia sí estaba pasando por una situación de, pues, brujería todos contra todos, ¿no? Que es que tú me caes mal, que es que tú me dijiste. Y a mí me tocó también una posesión donde uno de los muertos se le mete y empieza a decir, fulanito de tal me hizo brujería. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que le hizo brujería? O sea que lo trascendió. Sí, y fue... Yo quemando a toda mi familia, pero fue una de mis primas a otra de mis tías. Ah, caray. Y así tal por cual. Pero o sea, le hizo un trabajo de brujería y le quitó la vida. Sí. No. O sea, el difunto con lo que lo había trabajado, se le metió al cuerpo y dijo, ella te hizo esta brujería con tal cosa. La acusó. Se le revirtió. Oye, Antoniel, hemos estado hablando de distintas prácticas en donde existe el riesgo de posesiones involuntarias. Digo, vamos a descartar las voluntarias. También mencionaste que, por ejemplo, en este caso de posesión, la abeja blanca, tú dijiste que al rezar iba a empeorar el caso. Entonces, aquí quiero ligar dos preguntas. Dentro de el satanismo, ¿hay alguna especie de amuleto que te pueda servir como de protección contra todo esto voluntario o involuntario que te pueda llegar? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque se dice que algunas prácticas de ciertas religiones ocupan también ciertos sigilos que se utilizan en lo oscuro. ¿Hay de verdad en esto? ¿Hay amuletos que realmente te protejan contra todo dentro del satanismo? Sí, sobre todo. Se tienen las deidades de la muerte o las entidades de la muerte, de la necromancia, porque también alguna parte del satanismo practica necromancia, y esto lo vemos en Demonolatry. El libro completo de Demonolatría de Stephen Connolly. Vemos parte de la necromancia también en los rituales necrománticos y sacramentos necrománticos de Stephen Connolly, que sí hay un enlace entre los espíritus, el satanismo, los demonios. Sí hay un enlace. Primero creo que porque es lógico, ¿no? O sea, tú falleces y no es como que le pertenezcas a una religión, ¿no? O la muerte no le pertenece a una religión, tampoco la vida. Entonces creo que es un poquito lógico esta parte. Y sí existen amuletos, se pueden confeccionar amuletos, pero también rituales y demás cosas, no necesariamente un amuleto. Lo que se utiliza más en la necromancia son dos demonios, que los vemos en el Ars Goetia, que es justamente Murmur y Samijina. Estos dos demonios se usan muchísimo en la necromancia, más Murmur, porque tiene el dominio de controlar cuántas almas hay, cuántas almas no hay, pero específicamente haciendo énfasis en los difuntos, no importar su religión ni nada de esas cosas. Entonces sí se puede confeccionar un amuleto, pero creo que es más importante como llevar a cabo un ritual con Murmur para evitar que suceda. Y él te protege. Sí, si llegas a un acuerdo, sí. Cuando dices entidades de la muerte, o sea, las diferentes, digamos, caracterizaciones de diferentes tradiciones, ¿o es porque existen distintas entidades, si así lo queremos ver? En algunas veces, porque sí se le dan muchos atributos. Por ejemplo, ya lo vimos en el Ars Goetia, que tanto Murmur como Samijina no representan a la muerte que viene por ti y te agarra de la mano, sino representan el estado donde la persona ya falleció.
Ok. Ya trascendió, entonces ahí ya estuvo la muerte. No nos referimos a una acción de morir, sino al estado donde ya no estás. Hay un montón de experiencias, de vivencias de muchas personas que lo han padecido ellas, o bien que conocen a gente que al acercarse a Satán o pierden su alma o se les destruye la vida por completo, o incluso familiares muy cercanos que son muy amados para ellos llegan a perder la vida. ¿Qué de cierto hay en esto? En que si tú tocas la puerta a Satán, ya no puedes cerrarla. Eso sí lo vemos mucho y es ocasionado por una muy mala praxis. Las malas prácticas te llevan a malos actos y a resultados terribles. Si no sabes qué es lo que estás haciendo, si no sabes el por qué, si no sabes todo lo que está detrás del satanismo, cuál es su función, y dices, bueno, únicamente quiero creer en el diablo porque quiero tener el amor de fulanito de tal. Entonces busco en Mercado Libre figuras del Diablo 666, ¿no? Y busco una figura y la compro y le pongo un tequila y le pongo ofrenda porque lo vi y ya. No, ya hiciste todo mal. Porque, para empezar, no se basa en una creencia de una figura. O sea, no somos cristianos. De hecho, hay más profundidad en la meditación personal y en los sigilos ya existentes. Tampoco no hay una manera correcta de comenzar en el satanismo, pero sí hay cosas que no se deben de hacer. Y una de estas cosas es justamente el ejemplo. ¿Por qué? Porque vemos que no necesariamente adolescentes, porque también son señores, personas que compran una figura del diablo, ponen un altar, hacen un pentagrama. ¿Por qué? Porque lo vi por ahí. ¿Y a quién invocaste? Pues al diablo. ¿Y por qué? Pues porque nomás, o sea, no hay nada detrás y sí van a tener una muy mala praxis. No porque vayan a tener la certeza que llegue un demonio y se les meta, sino porque va a ser una entidad del bajo astral, el cual va a suplantar la identidad de Satán, se va a hacer pasar por Satán y pasan cosas. ¿Qué es lo que va a suceder? Te pide cosas, te pide que hagas actos malos, te pide que hagas actos negativos, a veces en contra de ti mismo, o definitivamente te va absorbiendo hasta terminar con tu vida. Pues exactamente, son entidades oportunistas. Exacto. Y tú podrías decirle, porque siempre pedimos como un consejo por parte de las personas que son seres de luz o practican la luz cuando pues las entrevistamos, siempre se les pide como un consejo para la gente para que no tengan ataques espirituales de seres de bajo astral. Tú como satanista, ¿qué consejo le puedes dar a la gente para evitar que precisamente estas entidades puedan llegar y atacarte de alguna manera? Pues si son principiantes, yo recomiendo muchísimo que mejor los alejen o los destierren. No se arriesguen a trabajar ni a acercarse a estas entidades del bajo astral. Yo no soy principiante para nada en el satanismo y yo algo que hago es desterrarlas, pero ya con un portal abierto. O sea, ya desterrarlas con la propia necromancia y solamente se absorben por completo. Mencionas mucho la necromancia, ¿no? Y en episodios anteriores hemos abordado que la lucha espiritual es por el alma de las personas, ¿no? El bien contra el mal. Bajo tu perspectiva, a lo mejor, por ejemplo, los que tengan una mala praxis, en sus últimos días pueden ver sombras y cosas oscuras, negativas, que probablemente muchos dicen que vienen por ellos, no lo sé si sea su conciencia. Pero específicamente, bajo tu perspectiva, ¿qué pasa al morir si uno está, digamos, de este lado? ¿O qué pasa si estoy del otro lado? Nada, vas a terminar igual. ¿Es el mismo camino para todos? El mismo. ¿Cuál es la diferencia entre que algunas personas, por ejemplo, refieren ver a sus familiares que vienen por ellos para ayudarles en la trascendencia, a las personas que ven seres oscuros o sombras que no son nada amigables para ellos? Yo diría que en algunas veces es el resultado de una práctica espiritual. Y esto sí fue algo que aprendí leyendo en el satanismo anticósmico, que una vez se termine la cábala clifótica de practicar el satanista, tiene la libertad de decidir si
su alma únicamente desvanece, no ve nada, no existe nada, no forma parte del nada, no existe su alma, únicamente se esfuma o trasciende y se convierte en una entidad oscura. Entonces vemos que es como depende lo que tú hagas en vida conforme al camino espiritual. Okay. En ejemplo, yo personalmente la muerte no la veo como algo negativo, sino como algo todo lo contrario, un simple paso de una transformación. Pero tampoco lo veo como un renacimiento ni como una reencarnación. Y con mi experiencia en la necromancia, pues yo creo que sí voy a tener que volver a resolver. Bueno, ahora una pregunta que también va a ser, como tú dirías ya la palabra que ahorita adoptamos un montón en este capítulo, cliché. Platicando con una persona que tú conoces, que se llama Osvaldo, para él la Santa Muerte es un demonio. Para ustedes como satanistas, ¿qué significa la Santa Muerte? Una entidad. Es que como tal nosotros no la vemos como un demonio, porque no está pues catalogada como tal. De hecho, en el satanismo tradicional existen los dioses oscuros, que son los dioses pertenecientes al árbol del Weird, como Azot, Atazot, Vindex, Noctulius, y tampoco se les consideran demonios. Y en teoría lo parecen, pero no se les consideran demonios. Solamente se les consideran dioses oscuros, entidades oscuras, señores del árbol del Weird, que es un atributo que se les da, pero pues una persona los ve y dice es un demonio, ¿no? Pero no se les podría atribuir. De hecho, si nos vamos a las clavículas de Salomón, tampoco a Amón, Barbatos, Furfur, tampoco se les cataloga como demonios, sino como espíritus. Fíjate que ya yéndonos un poquito a mitologías, en algún momento estaba yo revisando el panteón mexica, ¿no? Todos estos que se cree que son dioses. Si en algún momento las personas, digamos, recuperaran estos cultos a deidades antiguas, ¿ustedes los estudian? ¿Forman parte, digamos, dentro de los seres de luz o también emanaciones del oscuro? ¿Ustedes estudian también las mitologías? No, para nada. Ok. No, solo pues tiene su propia esencia y va más para allá. No he estudiado el camino mexica ni nada por el estilo, pero no. Ok, entonces ustedes parten de una cierta bibliografía y los demonios que estén ahí son los que están como que catalogados y válidos para ustedes. ¿Los demás podrían ser meras energías fuentes? Sí. Ya para terminar mi participación, te voy a dar mi última pregunta, que es meramente curiosidad. Dentro de los demonios de la Goetia, hay demonios que tienen un rango muy alto y que son muy poderosos. Tú como satanista, cuando llegas a invocar estos demonios por cualquier situación, o los llegas a necesitar, ¿puedes controlarlos para que estos demonios no te engañen a ti y vayas a caer como en sus garras y puedas sufrir de alguna manera algún acto pues malo de ellos hacia ti? En la Goetia vemos el control de los demonios a partir de los 72 nombres de Dios o los ángeles. En la Goetia es algo que lo solemos ver muy seguido, ¿no? Y a pesar de la historia como el Anillo de Salomón, etcétera, y todo este tema. Pero siendo muy honestos, yo he conocido cabalistas. He conocido judíos que practican Goetia en el nombre de Elohim y todo, pero nunca encerraban nada, nunca capturaban nada, y yo estaba ahí presente. O sea, yo le decía, invócalo, quiero que lo encierres. Porque si nos vamos a la Goetia y tal cual, menciona muy descriptivamente el cómo Salomón llamaba a los demonios y hacía todo un show y el demonio se encerraba, ¿no? No hay nada, no se puede, porque no te puedes comparar tú siendo un humano, no puedes comparar tu ego con lo que fue el rey Salomón. Y debo yo también de admitirlo, somos simples humanos. Salomón también lo fue, pero canónicamente fue elegido, entonces no puedes compararte, y hablo en primera persona, para dominar a un demonio siendo un simple humano. Entonces lo que a ti te conviene para que no quedes loco es simplemente tratar de negociar.
Y yo personalmente cuando invoco a un demonio y hago todo este tema, sí veo manifestaciones, se siente muy mal, siento como que cuando te están siguiendo, ¿no? Conforme caminas, sientes esta mirada, ves la sombra de reojo y sabes que está ahí, pero no te conviene encerrarlo porque es imposible. Y ahora ya que diga, no, es que sí se puede, porque sí, está escrito que sí se puede. Salomón pudo, pero una persona humana no lo va a hacer, no lo va a dominar. Hablaste de también formas de invocar ángeles. ¿Dentro de su práctica está el trabajar con ángeles? No, Ok, pero es parte de la liturgia. no. ¿Tú le has mandado alguna vez un demonio a alguien? No necesariamente mandar un demonio, porque pues ojalá fuera así de sencillo, pero sí he trabajado con demonios para que una persona se destruya, que es pues todo lo que hago todo el tiempo, es técnicamente mi trabajo. Sí lo hago y sí hay resultados inminentes, pero lo que pasa es no que el demonio vaya y toque su casa y perdón, ni modo, me mandaron a matarte, ¿no? Como un sicario, no, sino que el demonio va estropeando su vida, se alimenta de su presa, disfruta. Entonces algunas veces pasa que no necesariamente es el demonio, sino demonios de su legión, que también vemos en la Goetia que se mencionan legiones de demonios. Entonces, en la mayoría de los casos son estos demonios quienes estropean la vida de la persona hasta hacerla caer y pues, ¿qué es lo que gana un demonio? De hecho, gana el doble, porque tanto se alimenta de su víctima como se alimenta de lo que tú le has pagado. ¿Cómo le has pagado? Tan solo en el simple hecho de que tú estás halagando a un demonio, y lo voy a decir siendo satanista, ya lo estás pagando. Okay. Si yo hablo flores de un demonio y es que me hizo que es todo el tiempo los estoy halagando y todo el tiempo están comiendo, disfrutando quienes están detrás, viendo, escuchando, porque ya se metieron, ya escucharon las mentes, ya saben que están ahí. Entonces, esa es una forma de que ellos les gusta ser alabados, son un tanto egocéntricos hasta cierto punto. Entonces ya ganaron 3 veces, ya ganaron hablando bien, ya ganaron con la ofrenda que les di y ya ganaron con la energía de su víctima. Y hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí, pero dicen que si tú hablas a lo mejor bien de un demonio halagándolo y si lo mencionas 3 veces, hay quienes dicen que sí se puede hacer presente en el lugar a donde estás y hay quienes dicen que no, que depende del contexto. ¿Cuál es tu opinión? Pues ojalá fuera así. No es así de fácil. No. Lo que sí suele pasar, conozco un ritual específicamente que sí lo llegué a practicar, donde es imposible que hables mal de un demonio, y fue el Duque de Vallefort. Para nada puedo hablar mal de ese demonio, al contrario, todo el tiempo le tengo que... No todo el tiempo le tengo que echar flores, pero sí no puedo hablar negativamente o despectivamente del demonio, por un ritual que se hizo específicamente, que bueno, fue para otros fines, pero sí, no se hace así, llamándolo 3 veces. ¿Qué te digo? Muy emocionado de que hayas estado con nosotros. Te agradezco porque realmente, a pesar de tu corta edad, se ve que eres una persona que estudia todo el tiempo y que no habla babosadas. O sea, se ve que realmente tu conocimiento sí es verdadero. Gracias. Antonio, también de mi parte, pues estoy muy complacido y agradecido por todo el conocimiento que compartes tanto con nosotros como con nuestra audiencia. Yo creo que va a haber muchas personas que de repente como que el chip les pueda llegar a cambiar, porque normalmente uno asocia todas estas prácticas como los locos Adams, ¿sabes? Que todo lo malo tiende a ser bueno y que todo lo bueno en teoría es aborrecible, ¿no? Pero pues hoy nos estás dando una idea completamente opuesta a lo que la gran mayoría pues tiene en la cabeza y pues... chido, ¿no? Porque no compartamos, digamos, la misma creencia, tengamos que estar todo el tiempo en choque, ¿no? De ideas y filosofías. Y bueno, por último, ¿puedes decirle a la gente qué tipo de trabajos haces y dónde localizarte en dado caso de que estén interesados? Ah, claro. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Ramírez-Antoniel. Suelo hacer rituales de brujería, sí, pero tardo muchísimo en contestar. Me gustaría contestar muy rápido, no tardo muchísimo. Y bueno, no solamente brujería, sino que me gusta dar mucha información, me gusta hablar del satanismo.
Me gusta compartir algunos rituales de brujería. Me gusta hablar de muchos libros. Me apasiona hacer todo esto en redes sociales. Entonces me pueden encontrar en Instagram como Ramírez Antoniel, TikTok como Ramírez Antoniel y YouTube igual. Ok. Pues bueno, amigos, ya saben, si quieren ahí más información, síganlo en sus redes sociales y hagan también lo propio con nuestras redes sociales. Les recuerdo que nosotros estamos en Facebook e Instagram como 271 Podcast y en TikTok como 271.podcast. Y bueno, antes de irse, pónganme aquí en un comentario "yo lo logré" para saber que llegaron hasta el final de este episodio. Suscríbanse, activen la campanita, envíenle este video a quien crean que les va a interesar, y si van manejando por ahí y no pueden verlo, pues también lo pueden escuchar por Spotify. Nos encuentran igual como 271 Podcast, y si pueden, califíquenos con 5 estrellas. Y si de repente tienen algo que les urja un poquito y necesiten comunicarse en tiempo real con nosotros, les recuerdo que en Facebook encuentran un enlace para el canal de difusión de WhatsApp para que así formen parte de nuestra comunidad y estemos en contacto de boleto. Y bueno, amigos, si quieren un tatuaje principalmente en realismo en black and gray hecho por mí, me pueden contactar en mi Instagram personal, que estoy como Luiski1. Y si quieren historias de verdadero terror, de esas para no dormir, vayan a visitar mi proyecto que se llama 180 LPM Podcast, tanto en YouTube como en Spotify y en todas las redes sociales. Y si después de que se hayan estresado un poquito quieren relajar el nervio con alguna sesión de meditación o saber un poquito más acerca de terapias prehispánicas como el temazcal y la terapia de rebozo, me pueden escribir a mis redes sociales, me encuentran como rene.nana con H al final. Y recuerden, amigos, que al final del día no importa los libros, la iglesia de enfrente o lo que diga tu vecina, la verdad nunca, nunca, nunca la vas a encontrar allá afuera. Ni tampoco con Satán, amigos. La verdad se encuentra aquí, dentro de cada uno de nosotros. Bye. Adiós.